Y ahora llegó el momento de hablar de la transformación de Bancoldex como socio de los empresarios que se atreven a crecer. Saludamos nuevamente al presidente de Bancoldex, Luis Fernando Castro. Muy buenas tardes y nuevamente un cordial saludo. Antes que todo, quiero darle gracias a Dios por haberme dado salud y poder dedicarle, presidente, toda la energía que le dedico desde que me invitó a ser parte de su gobierno, hace 14 meses. Un saludo muy especial a la madre de mis 5 hijos, que me acompaña hoy aquí desde Barranquilla. Un saludo también muy especial a la ministra Cecilia Álvarez Correa, quien desde que llegó al ministerio, en 2 minutos, cuando me senté a explicarle el contexto y hacia dónde íbamos, he recibido un total apoyo de su parte. A la Junta Directiva del Banco, que hoy me acompaña, que también ha sido un respaldo muy importante. A mis colaboradores, que sé que muchos de ellos están aquí y que han sido parte de esta iniciativa que nosotros queremos compartir con ustedes en el día de hoy, como cierre de este gran evento. Presidente, que es un evento y ha sido un día dedicado al crecimiento empresarial. Hemos tenido aquí un grupo de empresarios de 5 o 6 regiones del país, empresarios que nos han contado unas experiencias maravillosas de cómo ellos han logrado dar grandes saltos en sus negocios, en sus empresas. Unos conversatorios fascinantes, 2 conferencistas internacionales, una profesora de Harvard, Cynthia Montgomery, autora de los libros El Estratega, y el profesor Jim Collins, profesor de Stanford, también autor de libros todos relacionados con estrategias empresariales y crecimiento. Y de eso se trata. Este día era básicamente de hacer una reunión con un grupo de empresarios a los que Bancoldex cree que se les debe y que quiere configurarse hacia el futuro para apoyarlos y aumentar la productividad y el desarrollo de este país. Se trata de crecer. Y tengo que empezar por decirles que nos imagináramos por un momento un país que dejara de crecer, un país que no tuvo disciplina para avanzar, un país que creyó que era suficiente con lo que había logrado, un país que le haya faltado valentía para escoger y renunciar, un país que se quedó esperando que las condiciones cambiaran, pensó que crecer era cuestión de protegerse, un país que quizás le faltó visión, un país sin ambición. Nosotros creemos que ese país está en otro continente, que ese país no es Colombia. Colombia sí es un país que está lleno de empresarios y lleno de regiones pujantes, un país de empresarios resilientes, visionarios, un país que realmente tiene mucho potencial. Nos pusimos a estudiar de manera muy rigurosa el año pasado, como para repensar esta maravillosa institución hacia adelante y con la coyuntura actual que tiene el país, incluso antes. ¿Cuáles habían sido esas fuentes de crecimiento rentable y sostenido detrás de las empresas? Es decir, ¿cuáles habían sido las plataformas o las palancas de desarrollo económico en el país en la última década? ¿Y qué cosas tan interesantes nos hemos encontrado? Nos encontramos, por ejemplo, empresas que han profundizado en su modelo de negocio, así fuese local o regional o internacional. Empresarios enfocados que se han perfeccionado día tras día en lo que saben hacer. Y por eso esta mañana yo creo que muchos de ustedes se deleitaron. Y no lo digo porque sea una empresa que venga de Barranquilla, que es la ciudad de donde yo vengo. Ustedes escucharon una empresa y a su presidente, la empresa Tecnoglass, cuántos empleos genera, cuánto vende al año.
y remató diciendo: Barranquilla será la capital del mundo de la ventanería. Cuando un empresario hace ese tipo de afirmaciones y cuando están pensando producir en Colombia y en Barranquilla cosas que se hacían en Alemania en los próximos 8 meses, ese es el tipo de empresas, el tipo de empuje que hay que darle al país desde la perspectiva empresarial. Cuando también vemos que dentro de esas palancas nos encontramos con empresarios que a partir de la inversión y la transformación de empresas, esos empresarios que ven de manera muy aguda cuando hay crisis, las oportunidades que se generan para transformar las grandes empresas en Colombia, o empresas que, o como lo veíamos esta mañana en el panel con Cynthia Montgomery cuando le preguntó al señor Germán Efromovich que por qué se había metido en una industria que en el mundo venía creciendo negativamente en la última década. Y él, de manera muy coloquial, fiel a su estilo, nos dijo: pues nadie quería a Avianca y yo sí le vi el potencial. Y me dediqué a volver esa empresa, devolvérsela a los colombianos. ¿A partir de qué? De una reconversión y de una reconfiguración empresarial. Yo tengo que contarles una anécdota que con el doctor Germán hace un mes en mi oficina aquí en Bogotá, le dije que algún día quisiera que me enseñara a cómo comprar una empresa con la cédula. Porque yo le dije que él había comprado a Avianca con la cédula, y él lo dijo esta mañana de una manera muy sutil. Él dijo que tuvo que ir a hablar fue con los acreedores, no con los dueños de las compañías. Esas historias de transformaciones empresariales en el país han sido muy interesantes. También tuvimos la oportunidad, entre otra palanca de desarrollo, de ver cómo empresarios se han internacionalizado sin miedo a tomar posiciones propias en otros países. Vimos con mucha satisfacción cómo un empresario, como un representante del grupo empresarial, del grupo Argos, nos contó cómo, dijeron, nos llevamos una tropa de colombianos para los Estados Unidos, incorporamos a los norteamericanos y todos aprendimos mucho y eso nos sirvió para venir y transformar nuestro negocio en Colombia. Y también hubo otro comentario que hizo que me llamó mucho la atención. Compramos en la peor crisis de la industria cementera y del concreto en los Estados Unidos. ¿Qué hicieron esos señores? Esos señores exportaron su modelo de negocio. También es fascinante escuchar, como lo hicimos esta tarde, al doctor Jaime Liévano, con ese desparpajo, pero con ese rigor y esa disciplina de los santanderianos, que yo siempre he admirado. Una región pujante, disciplinada. Esos señores cómo han innovado en el modelo de negocio y cómo de manera decidida han logrado hacer unas cosas de manera diferente. Cómo la Facenda, cómo unos santanderianos aliados con antioqueños se fueron a los llanos orientales de este país a hacer un desarrollo agroindustrial de unas proporciones gigantescas para el país. Hay que quitarse el sombrero, pero ¿qué hay detrás de eso? Hay innovación en el modelo de negocio. Y también ve uno cómo desde las perspectivas, no de las firmas, sino de las regiones del país, cómo insertarse en ecosistemas regionales fértiles vale la pena y emergen de ahí. Y cómo cosas muy interesantes, como escuchamos esta mañana a la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, Risaralda, hablar de cómo un grupo de empresarios y ellos como instituciones que fomentan la competitividad en Colombia y en esa región en particular, otra región del país, cómo ellos empezaron a apoyar y a tratar de identificar unas dinámicas empresariales donde unos empresarios, varios de la industria metalmecánica, a partir de la sofisticación de lo que saben hacer, lograron y tienen una aspiración, un sueño, y ya han logrado parte de ese sueño, que es fabricar piezas para aviones. Tenemos que ser conscientes que estamos en un punto, en una coyuntura económica muy interesante, donde el país yo creo que tiene un potencial enorme y que va a salir adelante, yo tengo esa firme convicción, y va a salir adelante porque tenemos una clase empresarial pujante, dispersa por las regiones, pero con mucho potencial. Este país ha sido, pues, y gracias a su buen gobierno, ha sido un país receptivo a la inversión, que respeta la inversión, que ha sido sólido en sus instituciones. Todo eso lo tenemos, hay una gran confiabilidad en el país. Por eso cuando empezamos a repensar Bancoldex y empezar a identificar
¿Cómo podíamos, como lo dijo Jim Collins esta tarde en su conferencia, cómo nosotros podríamos enfocarnos para hacer, y con mucho rigor y disciplina, lo mejor posible dentro de nuestra labor? ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Por eso hicimos un ejercicio muy riguroso de entender el crecimiento económico, no solamente en Colombia, a partir de sus palancas, sino también entendimos que en Colombia hay dos tipos de crecimiento. Un crecimiento de doble dígito, que es el verdadero crecimiento económico del país, y un crecimiento vegetativo de un dígito y que en algunos casos es un decrecimiento económico. Ese crecimiento dinámico, ese crecimiento de doble dígito, solo para que tengan un orden de magnitud, genera el 57% de los ingresos de este país y por consecuencia genera el 64% de la utilidad operativa que se genera en este país. Por consiguiente, no hay mejor negocio para el banco, para el gobierno colombiano, de apoyar a aquellas empresas que tienen masa crítica y que generan valor para la economía colombiana. Y no hay mejor fórmula para prosperidad social que esas empresas que son ganadoras, que crecen a doble dígito, pase lo que pase, las vamos a tener y hay que ayudarlas a que se aceleren en ese crecimiento. Miren, las empresas que tuvimos aquí esta mañana y esta tarde, para que también tengan un orden de magnitud, esas 8 empresas juntas que han demostrado crecimientos bien interesantes, generan más de 32.000 empleos, 32.000, esos 8 señores que estuvieron aquí. Y tienen ingresos por más de 20 billones de pesos. Desde el empresario paisa, con su crecimiento extraordinario, un emprendimiento de hace menos de 5 años que ya habla que va a vender 10 millones de dólares este año. Por eso esta estrategia del banco no tiene tamaños de empresas, no tiene apuestas sectoriales, lo que le apuesta es al crecimiento económico basado en el crecimiento empresarial de las empresas de doble dígito. Empresas que son las que le van a permitir al país crecer de manera acelerada. Esta nueva estrategia del banco tiene un propósito fundamental, conquistar lo extraordinario. La estrategia tiene, y de manera muy resumida, 2 instrumentos muy focalizados, pero para atender de la manera más efectiva 2 mundos. El primer instrumento es el instrumento para el crecimiento empresarial, que son 6 plataformas, y un instrumento focalizado en la inclusión financiera y la inclusión productiva. Nosotros creemos que en Colombia hay aproximadamente, y con data que tenemos, unas 10.000 empresas que crecen de manera sostenida en un dígito, casi llegando a doble dígito, y otras de doble dígito bajo y doble dígito alto. Empresas que primero y que son emergentes en las regiones de Colombia y que tienen que crecer primero en Colombia. Tienen que pasar de lo local a lo nacional. Una empresa que esté situada en Ibagué debe crecer en Ibagué y mirar a Bogotá como su tratado de libre comercio. 8 millones de habitantes. Nosotros creemos que para ese grupo de empresas, porque esto es una estrategia despromediada, tenemos una solución y recurrentemente en el país escuchamos a los empresarios decir que las transformaciones pasan mucho por su reconversión. Y esto concretamente dentro de un banco, ¿cómo se traduce? Darles oportunidades, como pasó en Corea del Sur, que se transformen con créditos a mediano y largo plazo y no con un crédito de tesorería a 1 año o 2 años, pretender que los empresarios puedan crecer. Pretendemos llenar un vacío de mercado al final del día. Si hay compañías, como lo que escuchamos esta mañana, que se han logrado posicionar en mercados internacionales, que exportan bienes transables sofisticados a mercados muy competidos. Lo que escuchábamos esta mañana, hablar un empresario que está listado en el Nasdaq, un empresario que va a sustituir una importación de un bien fabricado en Alemania este año y el año entrante, no lo quiso decir, pero yo se los cuento, van a fabricar en Barranquilla el vidrio que hoy en día se importa de los Estados Unidos. Una empresa de $1 billón en ventas en el año 2016, eso va a revolucionar.
Ese tipo de compañías que en Colombia hacen parte, y con María Claudia en ProColombia lo hemos mirado, que hay 400 compañías en Colombia que hacen el 80% de las exportaciones de bienes no tradicionales, tienen una cosa muy particular, son netamente importadores, pero de tecnología de punta. Tecnología de punta que el banco pretende apoyar para que los empresarios puedan modernizarse y competir con productos mucho más sofisticados y elaborados en mercados más sofisticados. Crecimiento extraordinario. Este es un ejemplo que la estrategia tiene un fundamento, no es sectorial y no tiene tamaños de empresas. Cuando hablamos de un crecimiento extraordinario son datos como que en Colombia hay 1000 empresas creadas en los últimos 5 años. No existían. Empresas que han tenido una tasa anual de crecimiento compuesto del 15%. El señor que estaba aquí sentado esta tarde con nosotros de Glucky es uno de ellos. Hoy, de alguna manera y hacia adelante, la labor que viene realizando Impulsa Colombia, y nosotros pensamos que a partir de esta plataforma de crecimiento extraordinario vamos a poder darle la mano a esos emprendedores basados en innovación, disruptivos, que hacen las cosas de manera diferente, que llenan vacíos de mercado. Nosotros creemos, como lo viene haciendo ya el banco a través de un vehículo que se llama Bancoldex Capital, poder invertir recursos en fondos de capital privado que hoy hay en el país, con fondos de capital de riesgo o venture capitals que invierten en compañías en etapas tempranas. Qué interesante darle alternativas distintas al tradicional crédito a empresarios en etapas tempranas vía fondos de capital de riesgo para que tengan algo alterno al crédito hacia adelante. Esa es otra apuesta muy interesante y que llena otro vacío de mercado dentro de ese foco de negocio. Cuando hablamos de inversión y transformación, hablamos de esas recomposiciones. Colombia está lleno de casos de empresas que a partir de capitales inteligentes que llegan a invertir en esas compañías, que vienen acompañados de gobierno corporativo, vienen acompañados de estrategias empresariales, han sido detonantes de crecimiento empresarial. Hay muchas historias en Colombia, si se ponen a mirarlas, que a partir de esas reconfiguraciones y reconversiones dan unos saltos muy importantes. Y finalmente la expansión internacional. Colombia, mire, Colombia tiene una historia de éxito, hay 76 multilatinas en el país. Esos señores han exportado sus modelos de negocio, esos señores hoy en día facturan 10.000 millones de dólares en el exterior. Esos señores le generan al país, ya contribuyen en el 2.5% del Producto Interno Bruto. Corea del Sur, que ha sido un campeón en la internacionalización de sus compañías, esas pesan el 16% del PIB. La internacionalización para Colombia sí es positiva. He hablado y he conversado con muchos de ellos y aparentemente uno creería que ellos no necesitan de un banco de desarrollo focalizado en crecimiento empresarial. Esos son ciertos paradigmas que se rompen. Y créanme que han tomado, y los empresarios en el país con quien he dialogado y he validado nuestra tesis, se está llenando otro vacío de mercado porque no existe una institución financiera en Colombia que acompaña al empresario colombiano domiciliado, siempre y cuando en Colombia, a exportar su modelo de negocio o que su modelo de negocio no tenga bienes o sean menos transables o tengan componentes de servicio. Esos señores le generan mucha prosperidad al país. Esos señores, como nos dijo el señor de Argos esta mañana, cómo creció su talento humano y su negocio en Colombia a instancias. Eso trae tecnologías, trae conocimiento, además de las divisas que regresan al país. Creemos que Colombia, si tiene 200 multilatinas en la próxima década, van a contribuir de manera significativa en la región, llámese en Latinoamérica. Estas 5 plataformas de la plataforma de crecimiento empresarial tienen que estar sustentadas por unos ecosistemas regionales fértiles, donde estas instituciones de soporte, como las cámaras de comercio, las agencias de promoción de inversión, las aceleradoras empresariales, la Secretaría de Desarrollo de los entes territoriales, todos aquellos que fomentan la competitividad, el ejemplo de Dos Quebradas de esta mañana, son nuestros partners, nuestros compañeros para trabajar y entender de manera más cercana las regiones del país y sus ecosistemas. Y cómo el banco puede, con unos instrumentos que tenemos de estructuración de proyectos para movilizar recursos para el desarrollo económico basado en innovación, cómo
con instrumentos de consultoría para servicios empresariales en estrategia, en gobierno corporativo. Ayer escuchaba al superintendente de sociedades hablar de lo que hay que fortalecer el gobierno corporativo en las empresas colombianas, y estoy totalmente de acuerdo con él. Los ecosistemas regionales y esas dinámicas empresariales hay que entenderlas, son 32 países en un solo país. Esas 5 plataformas donde están las firmas y que son 5 mundos independientes soportadas por unos ecosistemas dinámicos, hacen parte de esa plataforma de negocios o de ese vehículo o ese instrumento financiero que está focalizado en crecimiento empresarial. Y finalmente, nosotros no podemos dejar, y menos aún como entidad de gobierno, de atender, pero hay que hacerlo de manera distinta, con una estrategia distintiva, entendiendo que es un mundo distinto las empresas que vienen creciendo a un dígito o que vienen decreciendo. Eso es un abordaje totalmente distinto al del otro instrumento que les acabo de describir. Ahí estamos hablando que hay que desarrollar un instrumento para la inclusión productiva. Y nos hemos atrevido a decir que ese instrumento, digamos, diseñado específicamente para quienes la productividad es un camino al crecimiento y a la equidad, algo como la banca de oportunidades 2.0, una que se dedique a incluirlos y a educarlos financieramente, unos que se dediquen a insertarlos productivamente y darles acceso al microcrédito de manera mucho más potenciada, pero siempre manteniendo 2 estructuras independientes. Señores, en el año 2025, y como lo dijo el profesor Collins esta tarde, ese BHAG o esa meta ambiciosa que él dijo que las empresas tenían que tener, pues nosotros dentro del ejercicio que hicimos de definir una estrategia corporativa que pasa por escoger y por renunciar, de escoger y levantar la mano y decir yo soy el mejor dueño con este equipo maravilloso de colaboradores que hay en Bancoldex de un tema que es el crecimiento económico, pues nosotros estamos afirmando que con ese propósito que hemos fijado, en el 2025 esta institución, porque es la institución la que prevalece, las personas pueden estar de paso, será un instrumento esencial, señor presidente, para el desarrollo económico, movilizando activos por 40 billones de pesos, que es crecer el banco 8 veces lo que es hoy. Esa es la meta que nos hemos trazado, pero no es para que de manera dispersa movilicemos 40 billones de pesos. Es para movilizar 40 billones de pesos en una década para el crecimiento empresarial. Con ese foco específico nos hemos trazado. Ahora, para finalizar, imagínense un país que creció de manera extraordinaria. Un país que tuvo la disciplina para avanzar, que nunca se conformó con lo que había logrado. Un país que le sobró valentía para escoger y renunciar. Un país que no se quedó esperando que las condiciones cambiaran. Un país que entendió que era conectarse con el mundo, con visión, con ambición. Por eso, señor presidente, nosotros creemos que esa Colombia del 2025, con esta estrategia que de manera muy resumida ponemos a conocimiento de nuestro principal grupo de interés, contribuirá en lo que usted se ha propuesto de tener este país en paz, este país con equidad, este país el más educado en Latinoamérica y miembro de la OECD. Este país logrará eso también, presidente, impulsado por el crecimiento empresarial. Muchas gracias. ¿Me abren aquí, por favor? Hay pocos momentos tan solitarios como cuando tomaste la decisión. Cuando enfrentaste el miedo, la incertidumbre, las voces del pesimismo. Cuando nadie creía en ti. Cuando sentías que todo podía salir mal. Nadie sabe los sacrificios de esos primeros años. Otros decían que era demasiado arriesgado tener tu propia empresa. Pero tú sabías que el verdadero riesgo era el conformismo. Te dijeron que era imposible. No entienden que eso te da fuerzas para intentarlo una y otra vez. Que el fracaso es el maestro que pone a prueba tus límites.
confunden tu obsesión por crear valor con hacer dinero. Te juzgan por ser dueño de tu destino y tener ambición. No entienden que tu única ambición es la de crear algo que perdure. Como el pintor, que deja su alma en cada trazo. O el músico, que busca el sonido perfecto en cada acorde. Has estado en los pies del escalador que olvida la altura. Y en el sudor del corredor que lucha por ser el primero. Moldeaste la nada para crearlo todo. La perseverancia, el coraje y la pasión vencieron. Las puertas del mundo están abiertas como nunca antes. Ahora depende de ti ir más allá, de tu ciudad, de tu país, de tu continente. Ya te atreviste. No importa de dónde vienes. Cuando creces, Colombia crece. Crecer define tu carácter. Crecer es tu destino.